Ministro de esta Corte, a ustedes, licenciadas y licenciados, a sus familiares y amigos y a todas las personas presentes en esta ceremonia, ya sea en la Corte Suprema como en las Cortes de Apelaciones del país. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento o promesa de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento o la promesa que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Arica. Isabela Soledad Cofré Acevedo, Bastián Ignacio Alejandro Muñoz Lagos, Valentina Sofía Pizarro Quesada. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Iquique. Camila Fernanda Yusip Arena Jiménez, Axel André Castro Figueroa, Camila Andrea Yanquihuén Guerra, Paulo César Órdenes Williams, Macarena Zulema Oropesa Céspedes, Nicolás Alexander Palacios Ortiz, Asle Yadira Reyes Gómez, Richard Robert Taylor Urbano. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Fabiola Andrea Bravo Arellano, Scarlett Alexandra Castellano Rojas, Angélica de Lourdes Hidalgo Castillo, Juan Francisco Miranda Rojas, Atilio Francescoli Rivera Zamora, Ricardo Alberto del Carmen Sotomayor Chacón, Renato Alejandrino Vicencio Pardo. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. Estefanía Ignacia Araya Alburquenque, Natalie Joana Carvajal Carvajal, Carlos Patricio Honores, Pablo Eduardo Romero González, Esteban Patricio Torres Chinchilla. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Catarí Ann Acuña Olmedo, Débora Fernanda Aravena Tapia, Philippe Dazarola Letelier, Javiera Paz Estay Morales, Francisca Javiera Galdame Fernández, Camila Ignacia Galindo Martínez, Daniel Esteban Girardín Fernández, Enar Cristian Guaitiao, Sebastián Andrés Pineda Iriarte, María Trinidad Ramírez Meneguelo, Sebastián Felipe Alejandro Rojas Reyes, Michael Salomón Venenciano Figueroa y Javiera Violeta Yutronich Fabres. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Rancagua. Moisés Andrés Benavides Cabezas, Maximiliano Bravo González, Bárbara Ivonne Herrera Cabello, Bárbara Javiera Meyer Sánchez. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Talca. Claudia Elizabeth Valenzuela Flores. Licenciada, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente
la profesión de abogada. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Chillán. Rafael Alberto López Fuentes, José Miguel Muñoz Flores, Eduardo Ignacio Vázquez Flores. Licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción. Marilyn Andreina Bastidas Velázquez, Astrid Isalín Infante Pozas, Erwin Enrique Rivas Andrade, Luis Alberto Torres Muñoz, Montserrat Gabriela Vega Ceballos. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Temuco. Nicolás Alejandro Aubor de Cúncar, Nicolás Alejandro Aguilar Quilodrán, Ana Josefina Barrazagal, Reinier Eduardo Campos Jiménez, Lorna Alison Chaperón Bravo, Álvaro Mauricio Inostroza Fernández, Sebastián Eduardo Antonio Meriño Gutiérrez, Alex Albrecht Obliger Sutherland, Gabriela Antonia Palacios Belmar, Damaris del Carmen Parra Colicheo, Matías Ricardo Silva Troncoso, Camila Belén Vergara Urra, Claudia Tamara Villarroel Ortiz. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valdivia. Valentina Soledad Álvarez Ávila, Rocío Dominique Álvarez Igor, Santiago Guillermo Aravena Godoy, Carlos Nicolás Azócar Flandes, Alison Alexandra Carter Martínez, Tamara Soledad Figueroa Olivera, Dafna Gabriela González Paredes, Bastián Antonio Iturra Vera, Débora Beatriz Lara Gutiérrez, Alán Josué Mancillas Portman, Pamela Eliana Rivera Marilaf, Carla Lorena Solar Antillanca, Joaquín Eduardo Ulloa Tapia. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Marco Antonio Caballero Echeverría, Jennifer Sofía Domínguez Burdiles, Mario Alberto Elgueta Chipuquil, Daniel Benjamín Jara Fuentes, José Ignacio Pacheco Bucarey, Adrián Alfonso Pérez Almonacid, Josefa Fernanda Vidal Villegas, Nicolás Cristóbal Yungue Jürgensen. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Coyhaique. Janet Valesca Dietz Chacón, Camila Ignacia Gallardo Campos, Jorge Alejandro Hernández Uribe, Carlos Arturo Panchinini Comesaña. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Andrea Catalina Aguilar Gómez, Juan José Gatica Rodríguez, Paulina Constanza Mancilla Gallegos. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Corte Suprema, primer grupo. Catalina Paz Ampuero Rojas, Juan Alejandro Anabalón Canario, Javiera Valentina Araneda Clavero, Damián Andrés Azócar Guerrero, Nicolás Ignacio Barayón del Campo, Cristóbal Ignacio Becerra Zambrano, María Josefina Biancani Cana, Nicolás Ernesto Bizama Salgado, Valentín Brichet Madariaga, Daniel Alejandro Cancino Hidalgo,
Francisca Constanza Andrea Carrasco Herrera, Daniel Ignacio Castro Espinosa, Janina Andrea Sebasco Montenegro, Gilondi Alexis Chibouti Núñez, Javiera Yasmín Cisternas Rojas, Loreto Constanza Andrea Contreras Bascur, Ingrid Paulina Contreras Fuentes, José Luis Coria Martínez, Vicente Ignacio Correa Reyes, Michelle Constanza Cortés Chapa, Rocío Belén Dávalos Leighton, Yaritza Nicole Donoso Silva, Eduardo Antonio Durán Clavijo, Samantha Francisca Edevain Molina, Felipe Antonio Escobar Aránguiz, Heidi Leonora Espinosa González, María José Fernanda Flores Meri, Rubén Nicolás Gallardo Boldarsky, Javiera Francisca Garrido Muso, Lucas Benjamín Geisel Llanos, Tomás Santiago Giovanetti de Pix, Araxia Tiare González Fuentes, Felipe Hernán González Parragués, María Luisa Guiñazú Báez, Nicolás Enríquez Fernández de Castro, Camilo Alejandro Herrera Beltrán, Luis Nicolás Ode Jorquera, Mario Luis Iglesias Cárdenas, Catalina Andrea Jadwe Eresi, Ibsen Soledad Johnson Palma, Javiera Antonia Lander Vergara, Daniel León Olivos, Martín Ignacio Lerdón Grandón, Camila Ignacia Marchán Sepúlveda. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte Suprema, segundo grupo. Pueden bajar sus manos, por favor. Álvaro Mariano Martín Valdés, Francisca Javiera Martínez Gutiérrez, Valeria Abril Menkenblut Talquín, Ignacio Andrés Mesa Cornejo, Valentina Paz Morales Gatica, Millalén Marisol Orellana Quiñones, Diego Ignacio Ortega Gutiérrez, Morín Andrea Ortega Iriarte, David Antonio Ovalle Lorenzo, Juan Ignacio Oyarzún Navarrete, Jennifer Javiera Pelau Moya, Lisa Antonia Pérez González, Krishna Natalis Pulgar Carrasco, Agustín Andrés Rivas Contreras, Luis Alberto Javier Rodríguez Acuña, María Paz Romero Sigel, Marcela Alexandra Romero Valdebenito, Alma Gabriela Sachs Ferrari, Rocío Constanza Alejandra Sáez Cabezas, Raimundo Javier Sayé Ortiz, María Ignacia Sánchez Paredes, Florencia Antonia Sandoval Navarrete, Leonardo Andrés Sandoval Quesada, Joaquín Ignacio Simonetti Rojas, Javiera Ignacia Soto Chandía, Constanza Fernanda Tapia Machuca, Francisca Ignacia Tapia Toro, Valery Natalia Torres Rodríguez, Ricardo Sebastián Uribe Pinto, Camila Estefanía Valderrama Sura, Catalina Soledad Valencia Campos, Álvaro Antonio Valencia González, Ariel Simón Valenzuela Garcés, Carolina Stephanie Valenzuela Pérez, Mirko Adrián Varela Ulloa, Mariano José Vargas Gutiérrez, Cristian Antonio Vega Mancilla, Abril Venegas Garrido, Camila Andrea Vergara Alcayaga, Víctor Alejandro Vidal Mora, Víctor Daniel Villalobos Flores, Benjamín Simón Benzel Galindo, Alison Anabel Zúñiga Cantillana y Camilo Ignacio Zúñiga González. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Presidenta, señorías, las licenciadas y licenciados han prestado juramento o promesa. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento o promesa que han prestado y por reunir los requisitos legales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema, los declaro legalmente investidos con el título de abogado o abogada. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito en el plano personal y profesional. Aplaudamos este logro.
Les invito a tomar asiento. A continuación, la señora presidenta subrogante de la Corte Suprema de Justicia, ministra Gloria Ana Chevesi Ruiz, se dirigirá a la audiencia. Hoy han prestado juramento o promesa en los términos sacramentales que establece el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales. Con este acto formal no solo adquieren un título y un rol profesional, pues asumen también una responsabilidad pública. Porque ejercer el derecho no es simplemente aplicar normas ni tampoco resolver conflictos de forma automática. Ejercer el derecho es participar activamente en la vida democrática de una sociedad. Y hacerlo, como pronto lo descubrirán, requiere numerosos valores. Conocimientos, sí. Rigor también, pero también requieren carácter. Por eso hoy quiero detenerme en dos mandamientos del abogado, según Eduardo Couture, que no siempre reciben la atención que merecen, pero que resultan connaturales a nuestra profesión, aunque a veces no gocen de la popularidad o notoriedad que merecen. Me refiero al sexto y séptimo mandamiento. Tolera. Tolerar la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya, y ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Empecemos con la tolerancia. ¿Qué significa en términos prácticos tolerar? Tolerar a otros, tolerar lo distinto, tolerar las diferencias de opinión, de enfoque, de prioridades. No es fácil definir esta virtud sin caer en lugares comunes, pero sí podemos decir lo que no es. Tolerar no es relativismo moral, ni falta de convicciones. Al contrario, tolerar es sostener nuestras convicciones en diálogo con las de los demás. Es comprender que los conflictos jurídicos, como la vida misma, no son rompecabezas de piezas únicas, sino mosaicos en los que caben múltiples perspectivas. Que el adversario procesal no es un enemigo y que incluso nuestro cliente a veces puede tener zonas oscuras que no se trata de justificar, pero sí de comprender. El ejercicio del derecho exige aprender a vivir con esa ambigüedad, sin caer en cinismos. Exige tolerar la complejidad humana y a veces, seamos honestos, exige incluso tolerar a algunos colegas. Entre estos, que hay que tolerar, obviamente me incluyo. Por eso, para desarrollar la tolerancia, hace falta algo más que formación, hace falta empatía. Y esta es quizás una de las habilidades más subestimadas en el derecho, porque en esta profesión no trabajaremos con ideas abstractas, sino con personas reales, con historias, con frustraciones, con actitudes que no siempre nos caerán muy bien. Muchas veces, ustedes lo sabrán por la práctica, representamos a alguien con quien no tomaremos un café. Y sin embargo, nuestro rol es comprenderlo, legitimar sus intereses, traducir su conflicto al lenguaje del derecho, y eso solo se puede hacer desde la empatía. Con todo, la empatía no es condescendencia, es disposición genuina a entender el punto de vista de otra persona, y eso incluye a todas las personas involucradas, al cliente, al adversario, al juez, al colega, al funcionario del tribunal. En una sociedad democrática donde el derecho se construye a partir de la deliberación y el disenso, la tolerancia no es una virtud opcional, es una necesidad funcional. Una abogada o abogado incapaz de tolerar la diferencia no solo será muy mal profesional, será un factor de conflicto permanente y eventualmente un generador de injusticias. En consecuencia, no debe ser comprendida como sinónimo de mera aceptación, pues el mundo en que vivimos exige más que eso, y debe ser promovida sensibilizando acerca de su importancia para lograr una convivencia pacífica, transformándose en un ejercicio de humildad y de verdadero compromiso con la paz. Lo que señalo nos lleva naturalmente al séptimo mandamiento: ten paciencia. Este es uno de los más difíciles de cultivar en los tiempos que corren. Vivimos en una época que se glorifica la velocidad.
Todo tiene que resolverse ahora. Queremos respuestas instantáneas, audiencias rápidas, sentencias inmediatas. Pero el derecho no funciona así y no debería funcionar así, porque si lo que buscamos es justicia y no solo eficiencia, necesitamos tiempo. Tiempo para comprender, para deliberar, para escuchar. Tiempo para que los argumentos decanten, para que los hechos se aclaren, para que las decisiones no sean fruto del apuro, sino del juicio. Esto, que puede ser difícil de aceptar, nos conecta con el pensamiento del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, quien ha diagnosticado que vivimos en la sociedad del rendimiento, donde se exige rapidez, productividad constante y respuestas inmediatas. En ese mundo, obviamente, la contemplación parece un lujo y la demora un error. Pero el derecho no puede someterse a esa lógica sin traicionar su esencia. Han nos recuerda que hay ciertos frutos, como la verdad, la comprensión o la justicia, que solo florecen en la lentitud, que apresurarse es a veces una forma de perder lo importante. Hoy juran ejercer su profesión con honestidad, pero ese compromiso, si quiere ser real, debe incluir también la tolerancia y la paciencia, porque sin tolerancia, el abogado corre el riesgo de transformarse en una persona intransigente, incapaz de reconocer que la diferencia es parte del sistema, y sin paciencia puede actuar en forma precipitada, con decisiones que a la larga perjudican más que resuelven. Ambas virtudes, aunque discretas, permiten ejercer el derecho con mayor lucidez, entendiendo mejor a los demás y evitando errores innecesarios. Por eso, no la subestimen. Toleren el desacuerdo y las ideas contrarias, no por resignación, sino porque solo desde esa apertura se puede construir una deliberación jurídica seria. Y tengan paciencia, no como una forma de aplazar lo urgente, sino como una herramienta para abordar los conflictos con perspectiva y rigor. La justicia no se hace a la carrera, necesita tiempo, análisis y reflexión. El país necesita abogadas y abogados que, además de conocimientos, tengan criterio, que sepan sostener sus convicciones sin imponerlas, que sepan cuándo hablar y cuándo escuchar, y que tengan la paciencia de hacer bien las cosas, incluso cuando nadie más las tenga. Esa será una de las contribuciones más relevantes que podrán hacerle ejerciendo la profesión. A ustedes los felicito por el logro que han alcanzado. Congratulaciones que hago extensivas a los familiares, amistades y profesores y a todas las personas que caminaron junto a ustedes para el arribo de este momento, en que se suma a nuevos colaboradores directos y oficiales de la justicia, que con paciencia y tolerancia harán la contribución social que se espera con esta investidura. Muchas gracias por vuestra atención. Por haberse cumplido con el objetivo de esta ceremonia, se le pone término. Muy buenos días.